Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, tanto las personas que se están uniendo a nuestra transmisión en Facebook como las que nos escuchan a través de nuestra plataforma en Webex. Este, a nombre de Jessica Pons, nuestra directora y el equipo de la red de asociaciones, les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy titulado Cumplimiento de las OSC en la Agenda 2030, y pues esto es en alianza con Centro Mexicano Pro Bono, que de quien el día de hoy nos acompaña Aremi, y te cedo la palabra para que nos platiques un poco de esta alianza y lo que hace el Centro Mexicano Pro Bono. Buen día, Aremi. Hola, Monse, muchas gracias y gracias a todos por su puntualidad y por estar acá. Eh, para empezar, les quiero contar un poco sobre quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo, también para que ustedes el día que necesiten algo, pues tengan la confianza de acercarse con nosotros. Somos lo que se conoce en otros lados como una clearinghouse. Hacemos el enlace entre grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones de la sociedad civil justo como ustedes, y emprendedores. Lo que hacemos es analizar las necesidades o requerimientos jurídicos que ustedes tengan para nosotros posteriormente canalizarlos con las firmas de abogados que se encuentran en nuestra red y que lo hacen de manera pro bono, o sea, gratuito para la sociedad, pero con la firme convicción de estar contribuyendo a un impacto positivo. Entonces, en cuanto a organizaciones, nosotros les podemos apoyar en asesoría, desde cómo constituirse, la parte fiscal, donataria autorizada, CLUNY, toda la parte pues también del RFC, que es lo que implica mediación, contratos, convenios, avisos de privacidad, protección de datos personales, mediación, entre otros temas. Pero aparte de la asesoría puntual que damos a las organizaciones, también lo que damos es justo este tipo de pláticas en estos espacios tan cerrados también para que ustedes tengan ese acercamiento con el ponente que es el experto en la materia y que puedan también resolver sus dudas. En este caso, también lo que hacemos es tener alianzas con otras organizaciones, como lo hacemos hoy con la red, y pues lo que hacemos es justo eso, ¿no? O sea, el enlace entre ustedes como organizaciones y los abogados expertos para quienes sean ellos quienes resuelvan sus dudas, quienes también profundicen un poco más en el tema. El día de hoy le agradezco mucho a Aben Amar Rabanales el estar aquí y con este tema tan importante, ¿no? Que es la Agenda 2030 y que por más que escuchamos por todos lados sobre qué trata, muchas veces no sabemos cómo a profundidad desde nosotros y desde nuestras actividades cómo podemos contribuir a que se alcance, ¿no? Y más con toda esta situación que estamos atravesando del COVID. Entonces creo que este es un muy buen espacio para que podamos dialogar y para que ustedes también puedan enfocar sus actividades a los objetivos de esta agenda. Así que le devuelvo la palabra a Monse para que pueda presentar al ponente. Muchas gracias y aprovechen mucho este espacio. Muchas gracias, Aremi. Bueno, antes que nada, agradecemos mucho nuevamente a Centro Mexicano Pro Bono y pues también a nuestro ponente, a Benavarra Banales, bienvenido. Y pues procedo a compartirles un poco de su semblanza. Él es presidente de la Asociación Civil Diálogos de las Juventudes por un México Mejor. Es maestro en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, con la tesis Acotamiento del Fuero Constitucional a Legisladores. Ha sido becario de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consorcio de Universidades Mexicanas, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es orador y polemista, obteniendo campeonatos nacionales, regionales y estatales, así como participaciones internacionales. Actualmente preside a nivel nacional los trabajos de diálogo de las juventudes por un México mejor, asociación civil que promueve la cultura política y la democracia en las juventudes mexicanas. Sin más, te cedemos la palabra. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. El equipo de la red vamos a estar aquí atentos a sus dudas y comentarios hacia el ponente, tanto en el chat de Facebook como en el chat de Webex. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse, y agradecer también a la red de asociaciones y fundaciones empresariales por este espacio que a través del Centro Mexicano Pro Bono, agradecer a Aremi y a Ivette Montero por la oportunidad de poder compartir con todas las personas que están conectadas, tanto aquí en la plataforma Webex como en Facebook. Por ahí, nada más encargarle un poquito a las personas organizadoras
si pudiéramos atender las peticiones de quienes en el chat nos están diciendo que no alcanzan a escuchar, para que pues sea provechoso y que no se pierdan de nada. De cualquier forma, pues la transmisión también está en Facebook y seguramente por ahí la pueden seguir. Bien, para entrar en materia y para aprovechar esta mañana de miércoles, quiero regresarme un poquito porque en la pantalla ustedes tienen una presentación de título que habla únicamente de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, pero me quiero regresar a por qué tenemos que hablar de las OSC o de las organizaciones de la sociedad civil. Ayer que compartí en mis redes que iba a estar con ustedes esta mañana, me preguntaban, ¿qué es OSC? Bueno, la sociedad civil organizada o las organizaciones de la sociedad civil son estas formas en las que la ciudadanía, la sociedad, valga la redundancia, se organiza, o sea, pudiera parecer redundante, pero creo que es importante aclararlo, se organiza para alcanzar determinados fines o determinados objetivos. Y así podemos encontrar a las instituciones de asistencia privada, a las asociaciones civiles, a las sociedades civiles y también a las colectivas de trabajo que, aunque no están constituidas formalmente, persiguen un fin que puede ser una causa que les afecte de manera directa o indirecta dependiendo del contexto en el que se desarrollan. Y bien, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, tendremos que regresarnos un poquito a los objetivos de desarrollo del milenio. Antes de que empezara este milenio y este siglo, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, realizó un diagnóstico de las problemáticas que a nivel mundial eran imperantes y que era importante que resolviéramos, y a partir de ello desarrolló objetivos de desarrollo del milenio. En el caso de Chiapas, por ejemplo, que es de donde yo soy, los objetivos de desarrollo del milenio estuvieron incluso en la Constitución, pero esos objetivos al final del día no tenía mucho sentido que estuvieran ahí porque de lo que se trata es de mitigarlos y de que en algún punto pudiéramos desaparecerlos y combatirlos de diferentes maneras. En esa ocasión, la Organización de las Naciones Unidas hizo todo un diagnóstico para que se determinaran acciones hacia su cumplimiento. Desafortunadamente, al llegar al año 2015, que era el punto para el cumplimiento de esos objetivos, se dieron cuenta que hubieron muchos fallos, y de entre esos fallos, los más importantes son que no se pensó de manera democrática el cumplimiento de los objetivos del milenio. ¿Esto qué quiere decir? Que se pensó que únicamente el Estado era quien tenía la obligación de accionar para alcanzar estos objetivos del milenio. Y aunque había participación del sector empresarial y del sector de la sociedad civil, que muchas veces conocemos como tercer sector, estos esfuerzos no estaban concatenados, no estaban adminiculados, no había una interconexión entre ellos, y por eso en la planeación de los objetivos de desarrollo del milenio, de desarrollo sostenible, perdón, se busca esta nueva visión, una visión de gobernanza, que a diferencia de la gobernabilidad, la gobernanza lo que busca es la implicación de todos los diferentes actores, realizar de verdad un mapa de actores que permite identificar quiénes y qué hacen para poder cumplir estos objetivos. Muchas personas dicen que los objetivos de desarrollo del milenio fracasaron. Yo no me atrevería a decirlo de esa manera porque, aunque los avances hayan sido mínimos, existieron importantes avances. Y el punto de partida no es el mismo del año 2000 al año 2015, cuando se plantean los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Por ahí Abel de Jesús Moguel Medina en el chat pone que efectivamente en el gobierno de Juan Sabines, que fue gobernador en Chiapas, estuvimos trabajando los proyectos de inversión del Estado bajo los objetivos de desarrollo del milenio, y cuando entró Manuel Velasco ya no se trabajó bajo ese esquema. Y ese es otro punto importante, el tema de la continuidad. Además, recuerdo que en Chiapas se desarrollaron comunidades rurales sostenibles, que lo que buscaba era que después de desplazamientos forzados internos en Chiapas o de catástrofes de fuerza mayor, las personas que tenían que reubicarse vivieran en un espacio de sostenibilidad, y esto lo que buscaba era
una mejor interacción con el medio ambiente. Sin embargo, como les decía, el tema de la continuidad y de los esfuerzos aislados no permitió mejores resultados, y eso es algo que se busca cambiar en el chip de los objetivos de desarrollo sostenible que vamos a abordar en un rato más, y que vamos a entender por qué es importante que lo veamos desde la perspectiva también de la sociedad civil organizada. Muchas veces cuando las organizaciones buscamos acceder al cumplimiento o al mejoramiento de una causa, lo que dejamos de lado es que debemos hacer alianzas con el gobierno y también con el sector empresarial. Muchas de las fundaciones y asociaciones que conforman esta red parten justamente de esta perspectiva empresarial con una forma de aplicar las acciones de responsabilidad social más allá de las que son inherentes a la misma práctica o al objeto social que pueda tener la sociedad mercantil o el grupo empresarial. Entonces, es importante que tengamos todo este antecedente, porque si no lo tenemos, difícilmente vamos a comprender cuál es la importancia de que nosotros o nosotras como organizaciones conozcamos de qué van los objetivos de desarrollo sostenible. Pues tenemos que hacer un breve diagnóstico para arrancarnos, y lo primero es preguntarles si ustedes saben qué es un objetivo de desarrollo sostenible. Hace rato Aremí decía, bueno, los escuchamos todo el tiempo y vemos comerciales y vemos publicidad, pero desafortunadamente no nos hemos sentado a analizar con detenimiento qué es un objetivo de desarrollo sostenible. Un objetivo, por regla general, cuando hablamos de objetivos amplios, tienen un qué, un cómo y un para qué. O aunque el orden pueda ser distinto, eso es lo que buscan. Algo que se busca combatir con estrategias específicas, pero también tienen un fin que pretenden lograr. Y los objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a ver más adelante, que son 17, cada uno de ellos tienen rubros muy, muy determinados, que además tienen puntos de interconexión. A diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, que eran menos, que eran la mitad de los que hoy tenemos o un poco menos, los objetivos de desarrollo sostenible lo que hicieron fue desdoblarse y desmenuzar todas estas problemáticas que, aunque pueden ser muy amplias porque tienen muchas aristas, es importante tratarlas de una manera diferenciada, porque si se les da un mismo tratamiento, esta generalización implica que no alcancemos a combatir todos sus efectos. La segunda pregunta es, ¿en qué tiempo deben cumplirse? Y de aquí viene el nombre de la Agenda 2030, para que nunca se nos olvide cuándo deben cumplirse los objetivos de desarrollo sostenible, pues deben de estar cumplidos para el año 2030. Muchas personas dicen, y dense cuenta que estamos ya en el año 2020, eso quiere decir que desde que vieron la luz o desde que nacieron los objetivos de desarrollo sostenible han pasado ya 5 años, y muchas personas dicen, pues es que no los vamos a cumplir. Desde una perspectiva muy optimista, aún estamos a tiempo para poder cumplir todos estos objetivos, e incluso hay países que ya empezaron a cumplir algunos de ellos a través de las diferentes metas, porque aunque tenemos, y eso lo vamos a ver con un poquito de detenimiento más adelante, aunque tenemos los 17 objetivos, cada uno de estos objetivos tiene metas en particular que surgen precisamente de esta exploración, de este diagnóstico que hizo Naciones Unidas a través de su programa para el desarrollo, que permite identificar cuáles son esos indicadores que hay que combatir. Recordemos que muchas veces hacemos acciones aisladas y no medimos lo que estamos haciendo. Ahora, con los objetivos de desarrollo sostenible y con sus metas, tenemos un parámetro que sirve como un punto de partida para poder tener un punto de llegada. Esto es como cuando vamos a hacer un viaje en una de esas aplicaciones de servicios privados de taxi. Tú tienes un punto de partida y tienes un punto de llegada, y el sistema te marca una ruta. Esto va a ser lo mismo con las acciones de nuestra organización de la sociedad civil. Tenemos ya un punto de partida y hay que ver con qué puntos somos cercanos como organización y como personas, y cuál va a ser nuestro punto de llegada y cómo podemos incidir. En algunos vamos a incidir más y en otros menos, pero todavía nos quedan 10 años. E incluso siendo muy pesimistas, si quisiéramos creer que no vamos a cumplirlos en el año 2030,
aún así el esfuerzo sería muy útil porque nuevamente nuestro punto de partida no sería el mismo que en el año 2000 y que en el año 2015, con los objetivos de desarrollo del milenio y ahora con los sostenibles. Y esto es importante porque de alguna manera vamos acercándonos poco a poco a lo que buscamos como plano ideal o como un plano utópico, y no estamos en una distopía, que sería este escenario fatal a partir del cual no podríamos mejorar. Lo siguiente es, ¿quiénes deben involucrarse? Y cuando pregunto quiénes, no me refiero únicamente a personas físicas, sino también a personas morales o personas jurídicas, que en este caso entran también las organizaciones de la sociedad civil y las colectivas, y hago esta distinción solamente por tema formal, porque al final del día hay muchas colectivas de trabajo que están mejor organizadas que muchas organizaciones de la sociedad civil que están formalmente constituidas. Por eso la profesionalización que se da a través de cursos como este o de charlas como estas, porque además les quiero contar que la primera vez que compartí con la red y con Centro Mexicano Pro Bono esta capacitación, pues fue una capacitación muy extensa. La dimos de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde aproximadamente, porque es un tema muy amplio, pero lo que traté de hacer en esta presentación es desmenuzarlo y ser lo más breve y concreto para que ustedes se lleven tarea a casa y que ustedes puedan hacer un proceso de introspección de sus organizaciones y de sus hábitos personales para que con ello puedan saber cómo me puedo involucrar. ¿Y quiénes deben involucrarse? La respuesta es todas las personas. Todas las personas, sean gobierno, sea el sector empresarial o sea la sociedad civil, debemos involucrarnos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y pues la finalidad de la charla es precisamente encontrar a qué nos referimos con el involucramiento. ¿Qué es la Agenda 2030? Pues la Agenda 2030 es esta serie de metas, estas 169 metas que están repartidas en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Algunos objetivos tienen más metas que otros, es importante que lo sepamos. No es proporcional porque no es un tema numérico. No es como que por cada objetivo vamos a tener tantas metas. Hay problemáticas que son más complejas que otras, y hay otras en las que ni siquiera vamos a poder incidir, y está bien, y lo vamos a ver más adelante, porque lo maravilloso sería que pudiéramos identificar por lo menos un acercamiento o una aproximación al cumplimiento de cada objetivo. Pero si por alguna razón, por el giro de nuestra organización, por el giro de nuestra fundación, por el giro de nuestra empresa, o por los temas que trabajamos en gobierno, o por la forma en la que me desenvuelvo como persona ya en la individualidad, en la vida cotidiana, no puedo tocar algún objetivo de desarrollo sostenible, pues entonces no pasa nada, pero sí es importante que antes de descartarlo, hagamos un ejercicio de análisis. Y bien, en pantalla tienen ustedes ahora los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Yo aún no me los aprendo por completo, pero sé que existen 17, y luego si hacemos un ejercicio es posible que podamos recordarlos como cuando nos aprendíamos las tablas de multiplicar. Y cada uno de estos objetivos atiende a situaciones muy particulares, y como les decía, y vamos a verlo más adelante, hay una cuestión de interconexión entre cada uno de ellos. Y también tienen una perspectiva de género, deben tener una perspectiva de género, porque es importante que tengamos en cuenta que no nos afecta de la misma manera a los hombres y a las mujeres, ni a otros grupos de poblaciones en situaciones vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes, las mujeres indígenas o las personas de grupos indígenas. Y vamos a encontrar una serie de diferenciaciones e interseccionalidades que deben ser consideradas en este sentido. De manera general, vamos a ver que existe como número 1 el fin de la pobreza. En México sabemos que mucha gente, de acuerdo a cifras del Coneval, está viviendo en situación de pobreza patrimonial e incluso pobreza extrema, y es importante que partamos de ahí. El hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, para que vean que la igualdad de género es propiamente un tema o un eslabón de todo este grupo de objetivos. Y lo que se busca a partir de la igualdad de género es lo que se conoce como igualdad sustantiva,
que a diferencia de la igualdad pura y dura como la conocemos, que es darles a todo lo mismo, se traduce en equidad, que es darles a cada quien lo que necesitan, no para tener una igualdad de oportunidades, sino una igualdad de resultados. Es decir, si yo continúo dándole lo mismo a las personas que tienen una posición desigual, voy a alimentar esta desigualdad, y de lo que se trata es de completar esa parte para que tengamos todos un mismo punto de partida, pero también un mismo punto de llegada. Agua limpia y saneamiento es el sexto de los objetivos. Energía asequible y no contaminante, el séptimo. El octavo es trabajo decente y crecimiento económico. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, muchas veces las organizaciones de la sociedad civil, y lo digo así con todas sus letras porque es un tema que hay que poner sobre la mesa, son las que peores prestaciones de seguridad social tienen para sus trabajadores, y también son las que peor pagan. Entonces, creo que no puede haber una congruencia dentro de la sociedad civil organizada cuando tenemos ya una especie de profesionalización si no estamos desde nuestra organización impulsando este tipo de objetivos como el trabajo decente y el crecimiento económico. El objetivo noveno es la industria, innovación e infraestructura. Y ahorita vamos a ver un tema de enfoques para que entendamos cuál es la distinción entre unos y otros. El décimo son la reducción de las desigualdades. El onceavo son las ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo número 12 es la producción y consumo responsables. El objetivo 13 es la acción por el clima. El objetivo 14, la vida submarina. Y aquí quiero retomar una perspectiva que a veces no vemos porque, bueno, no soy no soy buzo, entonces no soy biólogo, no sé qué existe debajo del agua. Y seguramente ustedes han visto este video de la tortuga que rescatan del mar y que le quitan un popote de una fosa nasal. Esto es para que nos demos cuenta cómo la vida en el ambiente planetario está interconectada, y también tenemos que preocuparnos por la vida submarina. Y el 15 tiene mucha relación porque son ecosistemas terrestres, ¿no? La vida que puede existir fuera del agua, en los ecosistemas con los cuales convivimos. Y el 16 se refiere a paz, justicia e instituciones sólidas. Y el último, que es el más importante a mi percepción, es la alianza para lograr cada uno de estos objetivos. Por ahí comentan en el chat que México adopta muchas leyes y reglamentos, estrategias internacionales, pero no los aplica en la realidad. Se deben mejorar mecanismos para aplicarlo. Definitivamente. Pero en este caso, en específico, no se trata únicamente del cumplimiento de normas y reglas. Recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible, aunque deberían permear dentro de la perspectiva legislativa, no necesariamente se encuentran ahí, y por eso es importante que todos los agentes que formamos parte de la comunidad nos relacionemos en su cumplimiento. Y por ahí alguien comenta que es una cuestión de sentido común. Y les voy a contar algo que se me hace muy chistoso, y que pareciera obvio. Hace poco compré un aparato electrónico y en las restricciones de la garantía decía que no deberías usarlo en determinadas condiciones por sentido común. Y entonces me imaginé a mí yendo a reclamar un defecto en el uso de un aparato electrónico simplemente porque le di un uso con falta de sentido común. Y es que la verdad, creo que a veces, aunque nosotros seamos muy conscientes de muchas situaciones, aunque de otras no tantas, no podemos creer que todas las personas allá afuera son igual de conscientes que nosotros. Es decir, hay una frase que me gusta mucho, que descubrí hace poquito en un ejercicio de pláticas con amistades, y que les quiero compartir, que es que el privilegio de la deconstrucción deviene de cuestiones de interacción, de conocimiento, como este tipo de charlas o de incluso viajes hacia otros lugares del mundo fuera de nuestra comunidad, que es romper con nuestra burbuja. Y coincido ahí con Susana Cabral, que nos dice, quizá nosotros como sociedad civil abonamos más que el gobierno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y sin que esto suene una cuestión de enemistad, una cuestión de enemistad, yo creo que lo que debemos hacer es irnos jalando los unos a los otros para poder ir cumpliendo todos juntos. Y sí, no sé cuál sea tu nombre, NSA, pero
este es un espacio libre, es un espacio seguro y aunque no compartas la opinión, Noemí, gracias por decirme, creo que es válido tener esas perspectivas porque si todos pensáramos igual, la verdad es que sería muy aburrido y cada uno vemos las situaciones desde diferentes perspectivas. Entonces, muchas gracias por tus comentarios y los retomo porque creo que esto enriquece la conversación. Bien, vamos a ver ahora en pantalla cuáles son los enfoques que se tienen de los objetivos de desarrollo sostenible. Y si ustedes la ven desde lejos, vamos a ver que existe una especie de pirámide, donde en la parte más baja se encuentra el objetivo 17 y el 16, que son los que tienen una connotación un poco más comunitaria a diferencia de los otros. Las alianzas para lograr los objetivos son la base del cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando en los objetivos de desarrollo del milenio nos dimos cuenta que no existía una concatenación de esfuerzos, es cuando se hizo necesario retomar que era importante generar alianzas entre los diferentes sectores, entre el público, privado, social, pero también al interior de los mismos, empresas con empresas, sector público con sector público y el sector social con el sector social. Yo en esta parte sí coincido con Susan cuando dice que la sociedad civil es un poco más consciente del trabajo que debe tener en el cumplimiento de los objetivos, porque al final del día, una de las motivaciones que da origen a la sociedad civil organizada es precisamente el cambio del status quo. No nos interesa tanto mantener el status quo, sino modificarlo. Y cuando vemos estos 5 enfoques, pues nos damos cuenta que los objetivos 1, 2, el 3, el 4 y el 5 están relacionados con las personas y ahorita vamos a ver por qué las personas están como en esta parte que podría parecer si la vemos de abajo hacia arriba como en la parte última, pero también la parte más amplia. El segundo enfoque es el tema del planeta. El tercer enfoque es sobre prosperidad. El cuarto tiene que ver con paz y el quinto tiene que ver con las alianzas. Y vamos a darnos cuenta ahora que veamos en pantalla otra vez los 17 objetivos. No les puedo poner los 169 metas porque no acabaríamos el día de hoy y no es tampoco la intención ser exhaustivos porque creo que este trabajo de introspección a nivel organizacional e incluso personal lleva mucho tiempo e incluso hay consultorías especializadas para realizar estudios de materialidad que los vamos a ver más adelante para poder identificar cuáles son, en una especie de análisis FODA, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y las amenazas que podemos tener como personas u organizaciones para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que ustedes sepan que hay 69 y que es importante que se echen un clavado a cada uno de ellos y que cada una de estas metas compone la Agenda 2030, que si tuviéramos que hablar en términos un poquito más simples, yo soy de las personas que de manera muy old school todavía usan agenda de papel y todo lo escriben para cumplir los compromisos del día. Deberíamos tener dentro de nuestras actividades diarias cuáles son estas metas que debemos observar e incluso hay un documento muy bonito que pueden encontrar en internet que se llama 170 acciones diarias. El documento es de ONU que permite identificar cómo a nivel cotidiano yo como persona puedo sumarme al cumplimiento de la Agenda 2030 a través de sus 169 metas y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, antes de entrar al tema del estudio de materialidad, que yo creo que es la parte que nos interesa a muchas de las personas que estamos hoy reunidas aquí, hay que pensar que necesitamos darle una nueva visión al liderazgo. El liderazgo que ejercemos a través de la sociedad civil, que ejercemos de manera personal, que ejercemos en nuestras empresas o desde el gobierno, debe focalizarse en defender la dignidad humana, porque las organizaciones no pueden prosperar a menos de que las personas y el planeta prosperen. Es decir, nosotros como integrantes, al final hay una teoría muy interesante de Yuval Noah Harari, que es un filósofo que se ha hecho muy famoso por una trilogía de libros, Homo Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, que les recomiendo mucho leerlas únicamente para
para... Estoy leyendo el comentario ahora de José García Jiménez que dice, he seguido las charlas de la directora de la agenda, Gelma Santana, y no la veo promoviendo los ODS 13, 14, 15, que deben ser la base fundamental. Yo no creería que hubiera como tal una base fundamental por esta interconexión que vamos a ver más adelante. No puede haber uno sin los otros, pero es importante que nos enfoquemos en que por mucho tiempo también no consideramos al medio ambiente como un tema importante. E incluso hay dirigentes de naciones importantes como Estados Unidos y Brasil que creen que el cambio climático es una narrativa ficticia e inventada únicamente para beneficiar a determinados sectores empresariales. Pero, como decíamos hace rato, todas las perspectivas son importantes y al final cada quien toma una determinación. Retomando el tema, si nuestro liderazgo no se enfoca en determinar la importancia de la dignidad humana, entiéndase la dignidad humana como este conjunto de derechos. Al final del día, yo veo a la dignidad humana y me gusta compartirlo así, como una columna vertebral. Y cada derecho humano o fundamental, dependiendo de la distinción que le dé nuestro país, compone una vértebra. Y si falta una vértebra, tal vez la columna vertebral no va a estar en la posición que debería estar y esto no va a permitir un correcto desarrollo de este esqueleto que es la humanidad y su relación con el medio ambiente. Si nosotros seguimos dejando de lado la dignidad humana, no va a haber prosperidad y entonces ni las personas ni el planeta vamos a poder prosperar, porque aunque por mucho tiempo nos hemos servido del medio ambiente, hoy nos estamos dando cuenta que si no somos sustentables, y la sustentabilidad tiene que ver con un tema de sostenibilidad que de manera teórica es el uso de los recursos presentes sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Es decir, ¿cómo puedo yo servirme de los recursos que tengo a mi alcance sin poner en riesgo los recursos para las generaciones que vienen después de mí? Y ahora sí, vamos a entrar de manera muy breve, pero muy concisa, al estudio de materialidad. ¿Cuál es el primer paso de este estudio de materialidad? Bueno, el primer paso es priorizar. ¿Qué acciones vamos a realizar para mitigar o eliminar riesgos de impacto negativo que nuestra organización tenga en todas sus operaciones? Si nosotros no hacemos un diagnóstico, si nosotros no analizamos cuáles son estos riesgos de impacto negativo y también los de riesgo positivo que nuestra organización puede tener, nunca vamos a lograr reflejar esto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros vamos al doctor, nosotros llegamos y le decimos, doctor, doctora, tengo fiebre, presento estos síntomas y tengo una serie de síntomas que le comparto al doctor y a partir de ahí él o ella determina cuál va a ser el tratamiento que vamos a tomar. Y al final del tratamiento nosotros podemos decir, pues sí, se me quitó el dolor de cabeza, sí, se me quitó el malestar estomacal, sí, me quitaron las erupciones en la piel. Es decir, vemos una evolución porque tenemos un punto de partida. Si nosotros no hacemos este diagnóstico que nos permita priorizar cuáles son las acciones que en nuestra organización producen riesgos de impacto negativo, pero también el impacto positivo, no vamos a poder encaminar de manera correcta y lo que vamos a hacer es lo que venía pasando con los objetivos de desarrollo del milenio, que es algo que no queremos que pase. Queremos que nuestros esfuerzos sean contabilizados y sean tomados en cuenta para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aunque esto lo voy a tocar un poquito más adelante, no se trata solamente de cumplir por cumplir, no se trata solamente de quedar bien, se trata de que hagamos una introspección de verdad, de priorizar qué cosas podemos mejorar como impactos negativos. Por ejemplo, ahora con la pandemia, que nos sirve de ejemplo maravilloso, muchas personas estamos haciendo home office. Y esto implica menos traslados a nuestros lugares de trabajo, que implican horas de desplazamiento, que no es calidad de vida necesariamente, porque no todas las personas tienen un coche o porque el transporte público no es lo suficientemente eficiente y el transporte alternativo tampoco brinda muchas opciones y se puede tornar incluso peligroso. Hemos visto algunos casos, por ejemplo, de accidentes en las ciclovías que tenemos en Ciudad de México o en otras ciudades, ni siquiera se tienen ciclovías, ¿no? Y
con eso estamos reduciendo nuestra huella de carbono. Entonces, quizá mejorar mis horarios de trabajo para identificar cuáles son esas externalidades que a mí como organización me pueden permitir mejorar mi impacto y que este sea únicamente el necesario, van a ayudar muchísimo para poder alinearnos a la Agenda 2030, que es el segundo paso. Si no alineamos el trabajo de nuestras organizaciones con acciones específicas para que aportemos a la Agenda 2030 y la sintonizamos con las cualidades que demandan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que va a venir ocurriendo es lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo y lo que nos tiene parados en este punto. Algo que debemos entender es que la situación en la que nos encontramos actualmente es una situación heredada, creada por generaciones que vienen mucho tiempo atrás o antes que nosotros, pero que tampoco podemos decir, es culpa de todas las generaciones que me antecedieron y por eso ya no voy a hacer nada. Una vez escuché un comentario que se me hizo muy reflexivo, sí, pero también muy simple y que espero que compartan conmigo. Me decían, bueno, pues es que antes de que existieran los continentes tal y cual los conocemos ahora, la geología hizo lo suyo y hubo una separación de continentes y tenemos, por ejemplo, en Baja California la falla de San Andrés. Yo soy de Chiapas, un lugar donde tiembla todo el tiempo. Entonces, es algo natural. Yo creo que sí es algo natural, pero que también hemos servido como catalizadores, es decir, que hemos acelerado estos procesos de cambios en el clima y en la forma en cómo se comporta, perdón, el medio ambiente. Y por eso es importante que alineemos. ¿Qué quiere decir alinear? Esto es como cuando tienes una guitarra y quieres afinar la guitarra para que suene como debe sonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afinar nuestras acciones de modo que todo aquello que no sea necesario, todo aquello que podamos erradicar, se alinee con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y propiamente con cada una de las metas. Por eso es muy importante que nos echemos un clavado en las metas de la Agenda 2030, porque yo les puedo decir como objetivo grosso, reducción de las desigualdades. Pero ¿de qué desigualdades hablamos? ¿O cómo interacciona la reducción de las desigualdades con temas, por ejemplo, de infraestructura o de comunidades resilientes? Imagínense que somos personas con discapacidad visual y que queremos cruzar un semáforo. En Ciudad de México esto es posible porque afortunadamente en muchas partes de la ciudad existen semáforos con señales auditivas que le permiten a una persona que no tiene, que tiene una discapacidad visual poder cruzar una calle. Pero hay muchas ciudades en México donde esto no existe, donde ni siquiera existen citas en las banquetas para poder caminar. Entonces, ahí estamos viendo cómo hay una desigualdad que se relaciona con temas de infraestructura. O, por ejemplo, algo muy sencillo, las llaves de los grifos de los sanitarios de nuestras oficinas en nuestras organizaciones. A veces son de estas que hay que girar y si yo le pongo eso a una persona que tiene una discapacidad porque le falta una extremidad, sobre todo superior, ¿cómo voy a permitir que esta persona pueda hacer uso de esta infraestructura? Y ahí vemos un tema de desigualdades relacionada con infraestructuras cotidianas que pudieran parecer muy simples, pero que no estamos tomando en cuenta. Muchas veces también en las universidades pasa que no existen rampas para personas con discapacidad. ¿Cómo queremos que las personas con discapacidad accedan a una educación superior profesionalizante si no tenemos esos espacios que les permitan a ellos y que complican además el hecho de que puedan acceder a esos espacios y que si de por sí ya tienen una limitación dada por su propia discapacidad, la estoy acentuando con un tema de infraestructura? Bien, el tercer paso se refiere a evaluar y compartir. Recuerden que hablamos primero de un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a permitir alinear y es así como viene la cadena de cambio. Y el tercer paso es evaluar y compartir. Cuando nosotros no evaluamos cualquier situación, por ejemplo, esta charla, si yo al final de la charla le pido a la gente de la red que les envíe un link para evaluar qué les pareció la charla y ustedes me dicen, es que no me gustó el contenido, es que la presentación estaba horrenda, es que la presentación tenía muchas letras, es que el ponente habla muy rápido, que además eso es algo que reconozco que me pasa. Yo no voy a poder mejorar. Si nosotros no evaluamos,
y nosotros no vemos cómo van avanzando las prácticas que estamos poniendo o implementando en nuestra organización, no vamos a poder determinar cuánto hemos avanzado. Es decir, cuando una persona, hablemos de un atleta de alto rendimiento, un atleta de alto rendimiento que corre 100 metros planos y comienza corriendo 100 metros planos en 15 segundos. Y después de un determinado tiempo, de determinados ejercicios, de determinadas prácticas, logra reducir ese tiempo. Pero no nos quedemos solamente con medir el tiempo, sino con medir qué acciones me funcionaron para poder tener un mejor rendimiento, un mejor desempeño en la pista. A lo mejor alguna vez de estas que entrené, la pista estaba mojada y son factores externos, pero que intervienen en mi desempeño, y qué tanto en otras ocasiones fue una cuestión de concentración personal. Por ejemplo, el atleta cortó con su pareja y esto no le permitió estar enfocada en el rendimiento que debería tener en la pista. Cómo este factor externo que no puedo controlar también influye y que no tiene que ver con un tema de infraestructura, sino con un tema, perdón, psicoemocional. Entonces, hay muchos factores que juegan para la evaluación y que intervienen en por qué podemos o no alcanzar una meta. Incluso van a haber factores que nos ayuden. No sé, a lo mejor al momento de aplicar para una convocatoria y para poder bajar algún recurso en mi organización o en mi fundación, hubo algún elemento que hizo clic con la persona que estaba determinando, dictaminando la asignación de estos recursos. ¿Cómo estoy usando eso a mi favor para poder implementar la captación de recursos y que esta captación de recursos tenga una perspectiva, un enfoque de sostenibilidad conforme a los 17 objetivos y la Agenda 2030? Si no evaluamos, no vamos a poder mejorar. Entonces, ahí Barba nos dice que si les puedo dar un ejemplo práctico para una OSC de estos pasos, y vamos a llegar a ese punto, porque lo primero que quiero plantearles es precisamente cuáles son los componentes de un estudio de materialidad. Que, como les decía, no es mi intención ser exhaustivo porque es muy complicado, cada organización tiene necesidades distintas, pero Barba, si nos dejas un ejemplo de a qué se dedica tu organización, quizá nos puedas ayudar mucho para poder dar los ejemplos que vamos a dar más adelante. Entonces, si yo no evalúo esto, bien, trabajas con población con síndrome de Down. Excelente. Ahora lo retomamos. Evaluar y compartir. Y si yo no comparto lo que estoy haciendo, los casos de éxito, y de hecho, si ustedes quieren, al final voy a dejarles mis redes sociales para que puedan escribirme y compartirles un documento que en México yo no he visto uno similar, y sería muy importante que tal vez la red y el Centro Mexicano Pro Bono dieran el paso de concentrar estos casos de éxito en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, para que otras organizaciones que tal vez puedan tener menos personal o menos impacto también se alineen y vean que es posible, o incluso veamos cómo funciona o cómo se comportan cada uno de los objetivos. Si yo no comparto lo que estoy generando, estos efectos positivos, o a lo mejor en algún punto yo diseñé una estrategia, pero esta estrategia no resultó como yo pensaba y lejos de beneficiarme me perjudicó, pues es muy valioso que alguien me diga, oye, por ahí no es, oye, corrige esto, oye, a mí tuve este problema, y entonces uno va cambiando su panorama, porque aunque uno puede prototipar muchos escenarios e imaginarlos, no necesariamente van a resultar como queremos. Bien, vamos avanzando ahora a un tema de cualidades de implementación, y te prometo, Barba, que vamos ya pronto para los ejemplos, porque además me gustaría también escuchar algunos comentarios de ustedes. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener este proceso de implementación partiendo de un estudio de materialidad? A veces nuestras organizaciones no nos dan el presupuesto para un estudio de este tamaño, que podría ser costoso dependiendo de la consultoría con la cual lo contratemos, pero yo creo que al final quienes trabajamos en el día a día con nuestras organizaciones, y hablo como nuestras porque al menos yo soy presidente de una de ellas que trabaja cultura política y democracia, y ahora también les voy a dar unos ejemplos de cosas que hemos implementado nosotros en diálogos. Nosotros somos quienes conocen el día a día, quienes conocen cómo funciona la organización.
Esto puede implicar cierto vicio, sí, porque puede haber una resistencia a decir, es que así se ha hecho siempre y por eso se debe hacer así. Y ahí entra una cuestión de perspectiva innovadora, de probar nuevas formas de hacer las cosas para obtener los resultados que hemos venido obteniendo, incluso mejorarlos. Como les decía, puede que no nos resulte, pero es algo que debemos analizar previamente. Entonces, las cualidades de implementación deben ser intencionales. ¿A qué me refiero con intencionales? Debe haber una intención genuina de cómo voy a alinear mi organización o mi fundación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030. No únicamente cumplir por cumplir, que esto es algo que pasa mucho en muchas organizaciones y lo tengo que decir, aunque suene golpista, a veces pasa mucho en el gobierno, que nada más es una pantalla. Por ejemplo, muchas veces firmamos convenios de colaboración y no nos damos cuenta de la importancia y de las implicaciones legales que tiene la firma de un convenio de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil con gobierno o con alguna empresa. Y nada más lo hacemos por cumplir, por tomarnos la foto y por quedar como buenas personas, pero este convenio nunca se traduce en acciones reales de incidencia que puedan medirse. Y entonces ahí no hay una verdadera intención. La intención tiene que ver de verdad con un estudio de introspección que nos permita determinar cuáles son las acciones que vamos a tomar. El segundo punto es que debe ser ambicioso. ¿A qué se refiere con ambicioso? Vista desde un punto de vista sano, habrá quien me diga, la ambición nunca es buena. En este caso, los objetivos de desarrollo sostenible son muy ambiciosos, como lo fueron los objetivos de desarrollo del milenio, porque aunque no los logremos cumplir, al final del día, nuestro punto en el que vamos a estar situados no va a ser el mismo de hace 15 años. E incluso yo les puedo decir que en 5 años hay países, y se los decía al principio, no traigo los datos y me apena no hacerlo, pero hay países que ya han ido cumpliendo determinadas metas, como por ejemplo reducción de brecha salarial. En algunos países ya no existe la brecha salarial por cuestiones de género y es algo que en México todavía se vive en el día a día, ¿no? No gana lo mismo un hombre que una mujer en un puesto de dirección y eso es algo que nosotros no podemos replicar en nuestras organizaciones, pero sí debemos ser muy ambiciosos. Debemos tirarle a lo más alto, como a veces te dicen, tírale al 200 para que te den 100, ¿no? Eso es algo que debemos tener claro, debemos enfocarnos en ser ambiciosos. Debemos tener también una cualidad de colaboración, es decir, que es lo que está marcado como colaborativos, que no debemos quedarnos ni ser egoístas con los beneficios que obtengamos de determinadas prácticas, sino compartirlos. Sería muy interesante que en algún punto de capacitaciones pudiéramos tener un foro de experiencias, y esta es una sugerencia tanto para la red como para el Centro Mexicano Pro Bono, un foro de experiencias de cómo le hicieron determinadas, más allá de la teoría que es la que les estoy explicando yo, cómo les hicieron determinados sectores empresariales, sociales o gubernamentales para alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que lo primero que tendríamos que preguntar es si se han alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, Ramón, sí, te voy a dejar mi mail porque no los tengo a la mano, pero sí tengo, incluso hay elaboraciones, por ejemplo, de tesis donde se demuestra, y te puedo compartir una investigación de ello, cómo en el sector empresarial existe mucha brecha salarial y no se dan las mismas oportunidades, sobre todo en temas de gobierno corporativo. Siguen habiendo más hombres que mujeres en tema de gobierno corporativo. Pero sí, con gusto compartimos toda la información, porque esta es la colaboración, poder compartir información y aunque al final tú digas, no me sirvió tanto para lo que quería, pero a lo mejor te dio luz para encontrar otra información y que también la podamos compartir entre nosotros. Lo siguiente es que debe ser consistente, la implementación debe ser consistente, no debe ser temporal. Y aquí viene la situación que planteaba Abel al principio de la charla, cuando decía, pues es que cuando había un gobierno y cuando entró la otra gestión, se dejó de trabajar bajo un esquema de sostenibilidad. Eso es bien importante. Cuando nuestras acciones están encaminadas a temas temporales que no abarcan la situación de la problemática, como cuál en particular, el medio ambiente.
el tema del medio ambiente es un tema que no podemos atender de manera inmediata ni en mediano plazo y que debemos tener bajo una perspectiva de largo plazo. Y esto lo complica cuando nuestros gobiernos duran 4 años, 3 años, 6 años o un año, por ejemplo, si cambian el titular de una dependencia. Y va a suceder lo mismo si dentro de nuestra organización no existe un relevo genuino y quien llega después a la dirección de nuestra organización tiene una perspectiva de cambiar todo y tirar a la basura todos los esfuerzos que se tienen. Yo creo que puede ser que dentro de nuestra organización algunas personas se desempeñen mejor que otras, pero creo que de alguna manera hay un avance, por inercia tal vez, pero hay un avance. No debemos echar en saco roto, perdón, los esfuerzos que ya hemos conseguido, que ya nos han dado beneficios. Y a lo mejor son perfectibles. Creo que todas las conductas que podamos implementar siempre van a ser objeto de perfectibilidad. Y lo último es que sean responsables. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que haber una concientización, como se planteaba hace rato en los comentarios, cuando nos decía Noemí que no estaba de acuerdo. Tiene que haber una concientización de lo que estamos afectando como personas a nuestro alrededor, con las personas con las que interactuamos, el medio ambiente con el que nos relacionamos y cómo conducimos a nuestras organizaciones. Un sentido de responsabilidad va más allá de buscar culpables o responsables cuando algo no sale bien. Un sentido de responsabilidad tiene que ver con decir, hice bien esto, puedo mejorarlo, aquí me falló, no me vuelve a pasar, pero más que buscar un culpable es ver de qué manera puedo enderezar lo que pude haber hecho mal, con una cuestión o una visión de proactividad. Y bien, aquí vamos a entrar al punto donde me preguntaba hace rato Barba que podríamos dar ejemplos prácticos. ¿En qué objetivo debo enfocarme? La pregunta es la pregunta del millón, porque, como les decía, no tengo claro cómo se llama el juego este donde dejas caer fichitas y la fichita se va moviendo, pero lo voy a poner como un juego de canicas de estos que se dan mucho en las ferias, ¿no? Cuando tú tiras una canica hacia arriba, la canica puede caer en un punto o en otro, dependiendo de la inclinación, dependiendo de la fuerza. Y es una cuestión de azar, porque al final tampoco es como tan seguro que la fuerza que apliques a la canica al momento de aventarla vaya a resultar como tú quieres, pero también hay estrategia y podemos dominar ese tipo de conductas, en este caso la fuerza que estamos aplicando, como ocurre, por ejemplo, en el golf. Si nosotros no tenemos el panorama amplio de cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, no vamos a poder alinearnos a los más, a los cuales tenemos más contacto y tampoco vamos a poder descartar aquellos que definitivamente por una razón u otra no nos son aplicables. Por ejemplo, Barba dice, yo estoy en el 3, en el 4 y en el 10, que es salud y bienestar, educación de calidad y reducción de las desigualdades. Yo, por ejemplo, también creía que podrías estar en el 8 cuando hay algunos puntos de ciertas empresas que contratan a personas con síndrome de Down, que les den las prestaciones como cualquier otra persona. Tiene que ver con el 10, que es una reducción de desigualdad, pero también es trabajo decente y económico, y a lo mejor no lo habías visualizado de esa manera, pero eso es lo que pasa cuando hacemos la exploración de cuáles son los puntos en los que puede caer el trabajo de mi organización, mi objeto social como fundación, como institución de asistencia privada, como sociedad civil, como asociación civil o como colectiva de trabajo. Y vamos a entrar entonces, antes de decir los ejemplos, que puede que haya uno donde no trabaje mucho y no debo sentirme mal, porque a lo mejor el objeto social de mi organización no me lo permite y me permite tocar ciertos puntos, aunque no sean de una incidencia tan grande como en otros puntos. Pero en todos vamos a tener algún puntito de contacto y eso es importante que lo tengamos y no nos sintamos mal si en alguno, por ejemplo, en el tema de Barba, tal vez a lo mejor él no puede trabajar con temas de ecosistemas submarinos, ¿no? Y no por eso se debe sentir mal, simplemente no es el objeto social de tu organización y por eso no estás incidiendo, aunque tal vez podrías, y eso es algo que se puede hacer en todos los objetivos,
es un tema de capacitación y concientización para, por ejemplo, reducir el tema de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, ¿cómo voy a hacer este proceso de materialización del que ya habíamos hablado? Si lo quisiera yo hacer o si incluso voy a contratar a una consultoría para que me ayude a hacerlo, tengo que saber qué le voy a pedir para poder sacar el mayor provecho de este recurso que voy a invertir en un objeto de materialidad. Lo primero es la previsión de riesgos, ¿no? O sea, lo que decíamos al principio. ¿Qué riesgos son importantes que yo tenga en cuenta que pueden, en los cuales puede repercutir como impacto negativo mi organización? ¿De qué tecnología dispongo? Sería el segundo punto. ¿Y cómo la voy a aprovechar para potenciar el trabajo del cumplimiento social de mi objeto? El tema de la interconexión que ya les platicaba hace rato y no dejar a nadie atrás, que es un tema de igualdad sustantiva que, como les decía, no solamente buscamos una igualdad de acceso o de oportunidades, sino una igualdad de resultados, porque muchas veces el dar lo mismo a todas las personas, lo único que va a lograr es que alimentemos o perpetuemos estas desigualdades, cuando propiamente la reducción de las desigualdades es un tema de objetivos de desarrollo sostenible. Bien, voy a dar algunos ejemplos y aquí a lo mejor puede que Ebarba, tomando el ejemplo de su compañía que trabaja con personas con síndrome de Down, pueda encontrar algunos puntos que a lo mejor pues, no le habían sido, digamos, no había visto o no había focalizado, porque a veces creemos que nada más estamos enfocados al tema de la salud y que por eso nos debemos centrar únicamente en eso. Es bueno tener prioridades entre unos y otros, sí, pero creo que es mejor amplificar nuestro panorama, ¿no? O sea, no quedarnos únicamente con unas u otras, sino ver cómo podemos incidir de manera directa o indirecta. La pobreza no únicamente se traduce en falta de ingresos. Eso es importante que lo sepamos. Para garantizar una vida digna es necesario que acabemos con algunos problemas como el tema de la educación, el tema de la sanidad, el tema de la exclusión social o la discriminación, que puede ser incluso laboral, como lo comentábamos hace ratito, y determinados fenómenos como el cambio climático. Por ejemplo, el cambio climático, la crisis de refugiados, la inseguridad alimentaria puede acentuar determinados niveles de pobreza. Por ejemplo, en el caso de esta organización, me gustaría que me dieras el nombre, Barba, para poder nombrarla y que también la conozcan, que eso yo creo que es bien bonito. ¿Cómo afecta, por ejemplo, los ingresos de las familias? Porque además una persona con síndrome de Down, desafortunadamente, es más dependiente que una persona que no tiene una discapacidad. Y esto implica que la familia también tenga ciertas afectaciones o ciertas repercusiones. ¿Cómo afecta en ese sentido cuando no existe un acceso al trabajo? Gigi's Playhouse México y AP en Querétaro. Gigi's Playhouse, ok. Si Gigi's Playhouse ha hecho un análisis, por ejemplo, de cómo afecta el hecho de que una persona con síndrome de Down esté dentro de una familia, ojo, no para estigmatizar el síndrome de Down, sino para demostrar cómo de manera económica puede afectar patrimonialmente a una persona, a una familia por completo, ¿no? Por ejemplo, ahí viene Amanc Zacatecas, nos pregunta Susan Cabral, y ustedes brindan apoyo integral con acompañamiento a niños y niñas, adolescentes con cáncer, medicamentos, estudios, pago de transporte, apoyo dental, psicológico, nutricional, despensa, albergue, entre otras. ¿En cuáles incidimos? Me voy a regresar tantito a las diapositivas para poderte dar respuesta. Mira, yo creo que ustedes como personas que atienden a niñez y adolescencias con problemas de cáncer, tienen que ver con salud y bienestar, educación de calidad, un poco también con trabajo decente y crecimiento económico cuando vemos el tema de las familias, sobre todo cuando la seguridad social en México no siempre permite a los padres y madres acompañar a sus hijos a sus tratamientos. Industria, innovación e infraestructura. ¿Cuántas comunidades hay que no tienen hospitales? También ahí yo creo que podrían hacer una especie de incidencia. Por ejemplo, se me ocurre una solicitud de acceso a la información que permite determinar en qué horario y cuánto se le paga a un centro de salud y por qué no se dan tratamientos de cáncer en determinados espacios de Zacatecas. Reducción de desigualdades, comunidades sostenibles también.
y producción y consumo responsable. Yo creo que también algo que no hemos tomado en cuenta dentro del tema del cáncer es cómo utilizamos el tema de los medicamentos, y eso también es importante. Miguel Simón de Caja San Nicolás nos pregunta: ¿qué consejo me darías para minimizar la pobreza, no solo económica, sino educativa? Yo creo que la educación es clave para muchas cosas. Creo que la educación nos permite, si se implementa bien, dar las herramientas a las personas para acceder a una mejor calidad de vida. Pero yo creo que la educación la hemos visto como una cuestión solamente formativa, es decir, como una cuestión de adquirir conocimientos y de no compartirlos y aplicarlos en la vida diaria. Muchas veces, y perdón que lo diga, la escuela pública nos enseña a que 2 por 2 es 4, a que una meseta y un llano se diferencian por esto y lo otro, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo en mi vida diaria este conocimiento me va a servir? Y no nos educan para la vida, y suena algo muy trillado, pero contestando a tu pregunta, perdón, Miguel Simón de Caja San Nicolás, yo creo que para hablar no solamente de pobreza económica, necesitamos reformar y mejorar los programas de estudios que se están viendo, por ejemplo, en las escuelas normales, que es de donde regularmente salen todas las personas que se dedican a la docencia. Y también algo que es importante es ver qué tópicos les están enseñando a nuestros hijos. Ahora hay una reforma muy sonada con la cual yo estoy en contra, que se llama PIN parental, que busca excluir de determinadas personas educación sexual, y con esto lo único que se va a propiciar pues es que va a haber más bullying en las escuelas, va a haber también más embarazos en niñez y adolescencia, y eso es preocupante. Entonces, yo creo que esta perspectiva que tú tienes de ver la pobreza más allá del tema económico es muy importante, sino ver cómo implementar este conocimiento educativo a términos reales y pragmáticos. Gerardo López nos pregunta: nosotros trabajamos riesgo de calle, proporcionamos albergue, alimentación, educación, actividades deportivas, recreativas y culturales. Además, trabajamos con familias para mejorar la relación entre niñas y sus familias. ¿Tendría que diferenciar entre estos dos grupos de trabajo? Sí, porque no es lo mismo cómo lo percibe una familia a cómo lo percibe, por ejemplo, la infancia, ¿no? E incluso yo creo que sí tendrías que hacer una distinción por temas de género. La distinción por tema de sexo, hombres, mujeres, es muy importante, porque aunque mucha gente no crea en la desigualdad de género, no nos afecta de la misma manera a los hombres que a las mujeres. Es cierto que las infancias hoy en día tienen una percepción más abierta y más plural de cómo deben relacionarse las mujeres, y que una mujer puede ser jefa, puede coordinar actividades y puede tener dotes de liderazgo, pero muchas veces en las familias también se reprime. Entonces yo creo que sí tienes que ver de manera distinguida al individuo con el medio con el que se relaciona, hablando de la familia e incluso con el tema escolar. No sé si con eso comprendí bien tu pregunta. Pero bueno, regresándonos a los ejemplos, porque se nos está yendo el tiempo y la verdad es que me encanta que nos pregunten tanto, porque eso quiere decir que les está gustando. El fin de la pobreza. ¿Cómo puede una enfermedad terminal o una discapacidad incidir? Me estoy regresando al tema de Gigi's Playhouse que nos planteaba Ebarba. ¿Cómo puede incidir en términos patrimoniales el hecho de no contar con un seguro de gastos médicos mayores, o de no contar incluso con seguridad social para poder atender? Muchas veces el tema del síndrome de Down sí, casi siempre se atiende por organizaciones de la sociedad civil, porque muchas instituciones de gobierno, incluso el sistema DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, no está preparado para ello. Entonces, ¿cómo estamos incidiendo para que estas personas puedan incorporarse y valerse por sí mismas con una serie de ingresos que les permitan desarrollarse no solamente a nivel personal, sino también a nivel económico, por ejemplo? Y ahí entraría el fin de la pobreza. Me quiero adelantar a que escogí solamente 5 objetivos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, pero que igual si tienen dudas, pues yo creo que podemos solucionarlas por correo electrónico. Lo segundo, la lucha contra el hambre o hambre cero. Este objetivo de desarrollo sostenible pareciera que solamente atacar a aquellas personas que no tienen que comer, pero ahorita vamos a ver que es muchísimo más amplio. Actualmente, 9 de cada 10 personas en el mundo, es decir, estamos hablando del 90% de la población mundial,
está subalimentada. ¿Y esto qué quiere decir? Que no estamos teniendo una alimentación correcta. Hay muchas personas, y hablo por mi círculo cercano, yo tengo 29 años y me considero una persona privilegiada en el sentido de que he podido estudiar una licenciatura y una maestría, y he tenido algunas experiencias de movilidad académica, pero que yo las tenga no quiere decir que las otras personas las tengan. Y que mis compañeros de trabajo de pronto tengan esta concientización de que debemos reducir el consumo de carne, de que debemos comer más vegetales, de que la alimentación tiene más incidencia que el propio ejercicio cuando queremos tener un buen cuerpo. Eso es importante. Porque además nuestro sistema de salud, y es que no voy a llegar al objetivo 3 que tiene que ver con salud y bienestar, donde hablamos de epidemias como el VIH o como la malaria, incluso estas que no preveíamos como el COVID-19, no nos damos cuenta que la prevención es importante y la alimentación juega un papel de suma importancia. Hay un documental en una plataforma de streaming que empieza con N, Netflix, lo voy a decir porque creo que no pagamos nada por proporcionarla, que se llama $1 al día. Les invito a que vean, estos son unos jóvenes de una universidad de Nueva York, no estoy seguro si son de Columbia, y se van a una zona frontera Chiapas-Guatemala, México-Guatemala, pero en Chiapas propiamente, y tratan de sobrevivir como la población de esa comunidad con $1 al día. Ahorita el dólar está en 23 pesos, yo creo que hoy debió amanecer como en 21, 22, pero en ese tiempo estaba como en 17 o 16 pesos, ¿no? Imagínense qué podrían comer ustedes con 16 pesos al día. Yo creo que muchos diríamos, no, pues nada más el desayuno y hasta eso una torta de tamal y di que te fue bien. Me va a llenar un buen rato, eso sí, pero no es una alimentación sana. Y esto pasa mucho en las ciudades. Cuando nosotros trabajamos en grandes corporativos, y esto fue un tema muy sonado ahora aquí en Ciudad de México, cuando quitaron todos estos triciclos de Polanco, que es la zona bonita y fancy de la Ciudad de México. ¿Cuántas de estas personas que tienen su empleo en esta zona no pueden acceder a un restaurante para poder alimentarse diariamente? Imagínense gastar, no sé, 200 pesos diarios en comida, pues yo creo que sí es preocupante. Cuando hay algunas fondas donde por 100 pesos o por 80 pesos tienes la entrada, el plato fuerte y hasta la gelatina de postre. Sin embargo, esta alimentación no necesariamente tiene que ver con hambre de que yo me sacie, de que yo ya no tenga más ganas de seguir comiendo. Tiene que ver también con aprender a comer. ¿Qué estamos comiendo? Y por ejemplo, tal vez ahí en Gigi's Playhouse es como, a ver, ¿qué hábitos alimenticios le estoy enseñando a las personas con síndrome de Down? Porque además yo creo que todo lo que se genera alrededor de una persona con síndrome de Down, y que a lo mejor, perdón si estoy alimentando estereotipos con esto de la ternura, creo que a veces son personas que nos pueden permitir canales para concientizar a más personas de que debemos comer sanamente, ¿no? De que a lo mejor debemos reducir el consumo de yemas de huevo y cambiarlas por claras si nos es posible, o mezclarlas con algunas hojas verdes como acelgas o espinacas, y no centrarnos tanto en la carne y reducir nuestro consumo de carne, de hecho, porque además el tema de la ganadería impacta en el medio ambiente de una manera increíble. Y también, ¿qué les estoy dando de comer a mi personal? Si yo como fundación no me preocupo por mi personal y permito que mi personal coma lo que sea, entonces yo creo que también ahí le estamos fallando a este objetivo de desarrollo sostenible, porque debe haber un cambio en la cultura alimentaria, un cambio en el consumo de alimentos, ¿no? A lo mejor y les doy un curso a mis trabajadores para que tengan su propio huerto y sean autosustentables y que puedan ellos consumir de manera orgánica algunos productos. Se me ocurren, no sé, acelgas, espinacas, lechugas, etcétera. Creo que también hay que verlo no solamente por la parte del objeto social, sino por todo lo que gira alrededor de nuestra organización, que definitivamente el capital humano que tenemos de nuestra organización es muy valioso porque hacen mucho a veces con muy poco, y creo que debemos preocuparnos por ellos y ocuparnos por ellos, ¿no? Tal vez en este punto, en el ejemplo que estamos tomando de Gigi's House, no tengamos un ejemplo tal cual que se alinee a combatir la crisis alimentaria como tal, pero sí podemos de manera indirecta o de manera subyacente
enseñarles a las personas a tener una mejor alimentación como una previsión de muchas enfermedades, ¿no? Si me retomo el caso de la organización de Zacatecas que trabaja con infancias y adolescencias con cáncer, ¿qué tanto le estamos cambiando el chip a las personas de estos alimentos que son cancerígenos, que tienen una potencialidad enorme en su consumo para propiciar cáncer? Entonces creo que tal vez por ahí podríamos alinear alguna campaña indirecta que tal vez no tiene que ver directamente con el trabajo de campo que hacemos, que es acompañar, dar medicamentos, pero a lo mejor puedo cambiar el chip de que debemos buscar un mejor consumo alimentario, ¿no? Me voy a saltar varios objetivos y me voy al sexto, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento. Yo creo que no hay una persona que pueda decir en esta charla que el agua no es importante, ¿no? Nuestro cuerpo es agua, todo lo que consumimos es agua. Sin embargo, muchas de las situaciones que tienen que ver hoy en día con temas de agua no necesariamente tienen que ver con el uso perdón, con la contaminación, que es importante. De hecho, les quiero comentar que algunos temas que no se toman mucho en cuenta son que en México, afortunadamente, por toda la riqueza de biodiversidad, perdón, que tenemos, el agua no es un recurso que nos pueda llegar a faltar si en este punto mejoramos las políticas públicas para el consumo de agua. Y por ahí tenemos en Cámara de Diputados y en el Senado atorada la Ley Nacional de Aguas, que es importante que sepamos, porque mucha de esta infraestructura es obsoleta. Por ejemplo, en el sur, mucho de lo que se hace es riego de temporal, ¿no? Riegas y cosechas y siembras conforme al temporal. El cambio climático ya no nos permite el aprovechamiento del agua de la misma manera que en años anteriores. Pero también hay mucha infraestructura de agua que se va hacia el norte, hacia estos campos intensivos, que falla y mucha se desperdicia en el camino. Y tiramos muchísima agua, que si bien el ciclo del agua puede hacer que regrese, pues no sabemos exactamente en qué tipo de tierra está cayendo y cómo estamos contaminando nuestros mantos acuíferos por todos los desechos sólidos que tenemos tirados al aire libre. Hay muchos municipios pequeños, los 2.500, no tengo la cifra exacta, 2.500 municipios que hay en México, pues no todos tienen un tratamiento adecuado de los residuos sólidos. Incluso muchos de nosotros no separamos la basura todavía y a veces aunque la separemos, llegan al camión y ahí las vuelven a juntar. Entonces, ahí hay una falta de concatenación de esfuerzos, ¿no? Pero un tercio de la población mundial, alrededor de 2.400 millones de personas, viven con escasez de agua. Y antes de que se lleguen los años para la Agenda 2030, en el 2025, se espera que este número crezca en 2/3. La contaminación del agua pues va en aumento. Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo potencializar una gestión sostenible del agua. Por ejemplo, ¿cómo en mi organización puedo yo alinearme ahí ya la ven. Me estaban diciendo que no se ve la presentación. Gracias. ¿Cómo puedo alinearme en este objetivo? Bueno, vamos a tratar de que las personas de nuestra organización hagan un uso cuidadoso del agua, no solamente en nuestra organización, sino también en el exterior. Por ejemplo, estas botellitas de agua, estamos hablando de agua limpia. Cuando a veces hacemos una reunión o a veces cuando hacemos eventos, nos gusta mucho, sobre todo cuando somos organizaciones y hacemos un evento, queremos que se vea bonito, pasar las botellitas de agua, ¿no? Y hasta les quitamos la etiqueta para no promocionar la marca. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso buscamos llevar un garrafón de agua que es plástico, que no es de un solo uso y que podamos reutilizar, y le servimos un vasito de agua a cada persona? Con eso, de manera indirecta, aunque no sea, a lo mejor yo no me dedico a la gestión del agua, no soy un organismo de Valle de Cuenca que se dedique a tratar temas de agua, pero de manera indirecta puedo incidir en mejorar la gestión del agua, ¿no? El uso que le estoy dando al agua y sobre todo invertir en mejores tecnologías. Muchas veces en nuestras oficinas o en los espacios que rentamos para nuestras organizaciones pueden haber fugas de agua y las dejamos y queremos que venga el arrendador y que lo solucione. No, yo creo que también tenemos que involucrarnos y decirle, oye,
yo necesito que mejores esto porque se está desperdiciando agua, porque el hecho de verlo e ignorarlo también nos hace cómplice y le fallamos a este objetivo en particular. Me voy a saltar ahora a otro de los objetivos que tiene que ver con el calentamiento global, que como les decía, por ahí Bolsonaro y Trump dicen que es un discurso inventado y que no existe. Yo estaba muy sorprendido porque ahorita en verano granizó de una manera tremenda aquí en mi casa, su casa, y me sorprendió que no seamos conscientes de cómo muchas veces nosotros incidimos para temas de cambio climático. Si eres una organización que trabaja temas de cambio climático. Por ejemplo, en Chiapas hay una que se llama Jóvenes en Acción al Cambio Climático y conozco algunas otras en temas de medio ambiente en Yucatán y aquí en la Ciudad de México. Pero si no soy una persona que trabaja directamente con cambio climático, ¿cómo puedo ayudar a reducirlo? Este es como el más común, yo creo. Eh, digamos que tenemos que cuidar cómo usamos la energía, aunque sea renovable, cuánta luz estoy usando. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México que hace frío y que ahora tengo chamarra, que mi ducha con agua caliente sea lo más breve posible, porque si no me quiero bañar con agua fría, pues tratar de que tampoco generar determinados niveles de aumento de calor que pudiera parecer muy mínimo, pero ponle que en el edificio viven 100 personas y las 100 personas se bañan con agua caliente, entonces hagamos una magnitud a escala de cómo vamos abonando al cambio climático. Me voy a regresar tantito a la diapositiva anterior y a esta. Hay unas aplicaciones en Google que se llama cálculo de huella hídrica y cálculo de huella de carbono. Por ejemplo, ¿cuánta agua se utiliza para generar una camisa, la camisa que traigo puesta? Yo creo que todos nos hemos preguntado de qué tipo de material está hecho, si es de algodón o no, si el algodón es reciclado o no, pero no nos habíamos puesto a pensar en que para realizar una camisa, para cocinar una hamburguesa, para, para que elaboraran la silla en la que estoy sentado, hubo que utilizar alguna cierta cantidad de agua. Busquen en Google cómo calcular nuestra huella hídrica por persona y también nuestra huella de carbono. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones, muchas veces tenemos juntitis y eso es un mal que de verdad yo no sé por qué nos encanta. Si no nos vemos las caras, ahora que tienen que ser por Zoom o por cualquier otra herramienta como Meet o incluso por la que estamos el día de hoy, que además les cuento que es la primera vez que la uso, entonces no traigo fresco el nombre. Eh, ¿Cómo estamos nosotros pidiendo una reunión, por ejemplo, y vamos a hacer una cumbre en Cancún? Ok, y estamos fomentando el turismo, sí, pero ¿de verdad es necesario que nos reunamos en Cancún? ¿O de verdad es necesario que nos veamos en un café cuando podemos hacerlo desde nuestra casa? Porque a diferencia de la energía eléctrica que voy a utilizar para mi computadora y conectarme, eh, el tema del ambiente o de la emisión de gases que voy a utilizar para trasladarme en mi coche o en el metrobús, va a generar un impacto mayor. Entonces, de manera indirecta, todas las personas contribuimos al cambio climático y es algo que pudiera parecer inevitable, pero que podemos mermar, que podemos ir reduciendo, porque como vemos en la pantalla, el calentamiento global continúa aumentando. Las emisiones de gases de efecto invernadero son actualmente un 50% superiores a las que teníamos en 1990 y se calcula que aumentarán 45% más en 2030, es decir, cuando debe cumplirse la Agenda 2030. Yo creo que por eso este es de los objetivos tal vez más complicados de cumplir, pero no porque sean complicados de cumplir, debemos hacerlos a un lado y no tomarlos en cuenta. Patty nos comenta, evitar comer carne reduce el calentamiento global y el desperdicio de recursos naturales. Y fíjate que yo eso no lo sabía y lo descubrí ahora en cuarentena. Estábamos platicando con algunos amigos y me decían, no, pues es que hay que reducir nuestro consumo de carne, justo por lo que comentábamos hace rato, el tema de la ganadería impacta muchísimo en el uso de los recursos naturales, en cómo se erosiona la tierra, en cómo se aprovecha el agua. Entonces yo creo que si hay algo que podemos hacer de manera inmediata es, si no queremos ser vegetarianos o veganos, pues sí reducir de manera importante nuestro consumo de carne. Y me salto los últimos dos objetivos, que son el 16 y el 17, porque creo que esos son imprescindibles y los otros tienen alguna concatenación y hemos explicado un poquito de ellos. El tema de la paz y la justicia con instituciones sólidas. Actualmente, solo 10 países en el mundo, o sea, vean la cifra, 10 países en el mundo están libres de conflictos de todo tipo. O sea, todos los demás países en el mundo tienen algún conflicto.
Y estos conflictos, ¿como cuáles son? Les voy a poner el ejemplo de Chiapas. En Chiapas, por temas religiosos, desplazan a mucha gente y se tienen que mover de un lugar a otro. Hay otro documental muy bueno que está en Amazon y este se llama, es sobre Brasil, pero tiene que ver, además les voy a contar esta experiencia porque a mí me tocó estar en Brasil en 2013 cuando estaba previo a los Juegos Olímpicos y al Mundial de Fútbol y estaban moviendo a mucha gente de sus espacios para poder construir los espacios deportivos. Entonces, la verdad es que estos desplazamientos internos al interior de los países, al interior de los estados, son conflictos que de algún modo no abonan a una situación de paz. Y muchas veces el conflicto con el vecino también tiene que ver, muchas veces aquel vecino que saca un arma de fuego y que le encanta echar balazos, que no te permite cierta seguridad, pero que además para prevenir el delito hay que verlo también desde una perspectiva social. Cómo la prevención social del delito abona a que podamos reducir los índices delictivos en nuestras comunidades. Y cómo puedo yo generar una cultura de paz. Por ejemplo, en el tema, me voy a regresar otra vez a Gigi's Playhouse, porque creo que las personas con síndrome de Down son de las personas que más bullying sufren, son de las personas más acosadas en nuestra sociedad, son de las personas con términos más que viven más discriminación en diferentes espacios. Y como Gigi's, hay otra organización que se llama Best Buddies, que lo que hace es tratar de incorporar a estas personas a la sociedad y que las veamos como lo que son, como personas que si bien tienen una discapacidad o ciertas limitaciones, no dejan de ser personas, sino por eso dejan de ser menos dignas. Cuando nosotros combatimos el bullying, por ejemplo, estamos atacando el tema de la paz y de la justicia. Cuando nosotros al interior de nuestra organización, más que buscar responsables y castigar a alguien, buscamos la forma de ser proactivos y solucionar problemas, también estamos abonando a una cultura de paz, porque no necesitamos ser presidentes de una nación para poder abonar a la cultura de paz, sino que también tenemos que apostarle a la mediación, a la conciliación, a que sean las propias partes quienes resolvamos nuestros conflictos. Cuando tenemos un problema con un compañero o compañera de trabajo por una situación u otra, es importante también que seamos conscientes de cómo nosotros podemos abonar a la cultura de paz. Y vamos a llegar al último objetivo, que tiene que ver con las alianzas para cumplir los objetivos. Como habíamos planteado desde un inicio, es importante que todas las personas físicas o morales que somos agentes en el cambio y en la transformación nos reconozcamos no solamente como parte del problema, sino como parte de la solución. Que entendamos que de manera directa o indirecta podemos hacer mucho para alinear nuestras organizaciones de la sociedad civil al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y como les decía hace rato, no basta con que firmemos un convenio de colaboración. Es más, si quieren, no los firmemos, le apostemos otra vez al cumplimiento de palabra, a que trabajemos en conjunto, a menos de que vaya a haber recursos financieros, que luego es un tema muy complicado, sobre todo en sociedad civil, que apostemos por sacar adelante proyectos de manera coordinada, como lo hace ahora la red con el Centro Mexicano Pro Bono y de manera indirecta a Diálogos, porque yo pertenezco a Diálogos, pero esta charla la compartimos mucho con Diálogos, porque además nosotros desde Diálogos lo que buscamos es ver la cultura política más allá de lo electoral. El hecho de concebir a la ciudad como un espacio en el cual podemos aportar para mejorarla también es cultura política y también es democratizar la vida pública. Entonces, veamos esto como una oportunidad para generar alianzas que de verdad generen incidencia en determinados tópicos. Por ejemplo, si yo trabajo temas educativos y tengo a Gigi's Playhouse, que ya le agarré mucho ejemplo, con temas de síndrome de Down, ¿cómo puedo implementar programas educativos para personas con síndrome de Down? O para personas con autismo, o para niños y niñas con cáncer, que era el caso de la organización de Zacatecas, que a lo mejor tuvieron que dejar la escuela porque los tratamientos son demasiado fuertes, ¿no? ¿Cómo puedo yo llegar a este punto de que no pierdan su formación académica con la esperanza de que se recuperen y sean sobrevivientes del cáncer? Entonces, este tipo de alianzas a veces son más fuertes en la sociedad civil, eso es cierto, pero también yo creo que debemos orillar a nuestros gobiernos y a los sectores empresariales a que también nos apoyen, a que si van a deducir impuestos, que lo hagan por una buena causa, ¿no? Y con esto yo concluiría mi intervención. Si vieran ahí un par de preguntas, les ayudaría
a quienes están organizando esto, a Monse, a Are, que nos ayuden a retomarlas y que pudiéramos contestar un par de preguntas para poder concluir de esta manera. Sayuri Villanueva nos dice, sí, también la colaboración con instituciones académicas es importante, sobre todo porque las instituciones académicas desde el punto de vista metodológico, tienen una mejor forma de procesar cierta información y de generar cierta investigación. Y a veces no hemos volteado a ver a las universidades, no hemos volteado a ver a las escuelas primarias. Por ejemplo, nosotros en Diálogos lo que hacemos es, llevamos talleres de oratoria y debate a primarias, secundarias y preparatorias. Y yo creo que el hecho de que a las personas les enseñes a comunicarse de manera efectiva es algo que potencialmente abona a muchas causas, porque muchas veces no nos enteramos de determinadas problemáticas porque no nos las están compartiendo o no las estamos poniendo sobre la mesa. Y hay una frase de un amigo mío que creo que es muy, muy curiosa, pero muy cierta, que dice, si no estás en la mesa, o si no estás en la mesa, estás en el menú. O sea, alguien más va a negociar por ti. Y yo creo que eso es importante que lo entendamos y por eso es importante quitarnos un poquito esta enemistad que no existe entre los diferentes sectores para poder colaborar, incluso como dice Sayuri, con instituciones de educación, sean superior o de nivel básico. Ramón, me interesan esos debates porque muchos de los problemas es que la gente no sabe comunicarse. Sí, yo les pido que ahí están las redes sociales de la organización, es México Diálogos, y constantemente organizamos muchos debates de diferentes tipos, donde lo que buscamos es que sean espacios también de práctica para que las personas compartan sus puntos de vista, porque como hace rato decía Noemí, y me dio gusto que lo dijera así, no comparto tu opinión, tenemos miedo a decir que no compartimos la opinión de alguien o algo, y yo creo que la diferencia no hay que estigmatizarla, no hay que romantizar que todo debe ser acuerdo. Yo creo que también la diferencia ayuda a construir muchos puentes y a saber qué está bien y qué está mal. Entonces, la verdad es que le apostamos mucho a la comunicación asertiva y al debate. Y pues bueno, aquí concluiría porque si no, no me callo. Muchísimas gracias, Abenamar. No sé si por ahí las personas que están a través de la transmisión en Facebook tienen algún comentario o duda que le quieran hacer llegar rápidamente. Por ahí Oscar nos compartió una preguntita más. Sí, nos pregunta, más allá del trabajo multisectorial en la implementación y el cumplimiento de la agenda, ¿de qué manera o a través de qué lenguaje práctico sencillo podría educarse la población en general sobre el tema, sobre la forma de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible? Yo le apuesto mucho al debate. Yo creo que hay que educar a las infancias y a las juventudes, sobre todo, porque si nosotros lo seguimos teorizando aquí arriba y lo monopolizamos, no lo democratizamos y no llega a quienes vienen detrás de nosotros. Que en algún punto ellos digan, alguien me enseñó que esto contribuía a determinado objetivo de desarrollo sostenible. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hago oratoria y debate, y alguna vez participé en un concurso de oratoria y hablé de VIH, que es un tema que está considerado en el objetivo 3, que es salud y bienestar, y me tocó hablar con chavos de prepa. Y al final muchos de ellos se me acercaron porque no creían todo lo que hay detrás del VIH y de que es posible vivir con VIH y que existen tratamientos y que además vivir con VIH es menos agresivo que vivir con cáncer, por ejemplo, porque los antirretrovirales, que son estos medicamentos, te permiten tener una calidad de vida, digamos, normal, como si no tuvieras el virus en tu cuerpo, a diferencia del cáncer, por ejemplo, que todos los tratamientos de quimio y radioterapia son bastante invasivos y bastante agresivos. Entonces hay ciertos estigmas y entonces ellos lo relacionaron con el objetivo 3, que es salud y bienestar. Y yo creo que lo que hay que hacer es sacar el bloque de los objetivos, o sea, no hablar solamente de reducción de desigualdades, de infraestructura, sino aterrizarlos a temas prácticos de manera que podamos entender cómo se viven los objetivos de desarrollo sostenible. Yo a eso le apostaría. María Luisa Salvador pregunta, ¿cómo logramos vincular los indicadores de cada ODS a lo que hacemos? En varias ocasiones el indicador de cada ODS no se expresa tal cual sobre lo que hacemos, pero sí abonamos a dicho ODS. ¿Cómo cuantificamos nuestro aporte? Tendrías que tener un estudio de materialidad para poder decir qué indicadores voy a combatir y al final en la página de Naciones Unidas tú puedes ir teniendo tus reportes y al final del día puedes ir midiendo tu punto de partida, lo que decíamos, tu punto de llegada, esta evaluación que teníamos y compartirla a través de un informe de cómo tu organización logró reducir
esa brecha o esas cifras o esos indicadores, tener tu propio informe, y muchas veces estos informes se conectan a través de la página de Naciones Unidas y ellos van retomando casos de éxito. Por eso yo les decía que es muy importante que veamos casos de éxito. Isadora Martínez pregunta, ¿dónde quedaría el arte y la cultura? Yo creo que el arte y la cultura son transversales. O sea, como objetivo de desarrollo sostenible, podemos encontrarlos o puntualizarlos en temas educativos, pero por ejemplo, si tú ves arte y cultura en tema de infraestructura, infraestructura y creación de comunidades resilientes. Tú haces una recuperación de un espacio urbano, de un parque que estaba abandonado, y a partir de determinado tiempo tú generas espacios de teatro, concursos de canto con la gente joven, y a partir de eso, tú pones diferentes perspectivas. O, por ejemplo, un concurso de oratoria con perspectiva de derechos humanos en un parque que está abandonado o en un teatro al aire libre, que además yo creo que estos teatros al aire libre que hemos abandonado por mucho tiempo, con el COVID van a ser nuestra alternativa de reunión. Y ahí entra el arte y la cultura, porque yo creo que es transversal, podemos ayudarlo a aplicarlo de muchas maneras, ¿no? Ahora veo muchas preguntas. Víctor Berrueta, el estudio de materialidad. Bueno, explicamos un poquito el estudio de materialidad. Voy a regresar la pantalla para que veamos cuáles eran los 3 puntos que teníamos en el objetivo de materialidad, que es priorizar, alinear, evaluar y compartir. Yo junto a evaluar y compartir, algunas personas dicen que son 4 pasos, pero yo creo que si evalúas y no compartes, pues entonces tu evaluación es aislada y no sirve de nada. Esos son los 3 puntos. Igual si quieres hacerle un screenshot o si quieren el material lo pueden pedir a través de la red. Yo con gusto les comparto la presentación en PDF para que ustedes la tengan y no tengan que estar escribiendo. Y Oscar dice, gracias, no a ustedes. ¿Existe algún monitoreo? Bueno, creo que es la misma pregunta que ya nos habían hecho. Si se sabe cuáles son los ODS que están siendo más fáciles de cumplir y cuáles son los más complicados para intervenir y apoyar multisectorialmente sobre estos últimos. Yo creo que todos tienen complejidades, porque todos, como decíamos en alguna parte, son muy ambiciosos, pero yo creo que más que enfocarnos para atacar lo que es más difícil, lo que es más complicado, yo te diría que el medio ambiente, pero también sería desestimar el trabajo que hacen muchas organizaciones en temas de medio ambiente, en temas de disposición de residuos sólidos, de cómo aminorar nuestra huella hídrica y nuestra huella de carbono. Entonces yo creo que la verdad no hay uno más fácil o más difícil, todos son muy complejos, pero justo eso es lo bonito de esto, que son ambiciosos y que podemos cumplir. Y yo puedo asegurarles que en el 2030 habrán algunos que como país cumplamos o como organizaciones cumplamos. Sobre todo, creo que los más sencillos podrían ser, en mi perspectiva, los que tienen que ver con temas de reacomodo de políticas internas, brecha salarial. Por ejemplo, en diálogos no hacemos un foro si todos los ponentes son hombres. ¿Por qué? Porque para reducir la desigualdad hay que tener a las mujeres. Todos nuestros eventos hemos hecho muchas jornadas y estas jornadas buscan que haya paridad entre ponentes hombres y ponentes mujeres. Porque luego dicen, es que no hay mujeres hablando de derechos humanos. Pues hay que buscarlas, hay que tocarles la puerta para que sean visibles, ¿no? O por ejemplo, si vamos a hablar de temas de personas indígenas, que sea una persona indígena y que no alimentemos la otredad, que si va a ser una persona de la diversidad sexual, sea ella quien hable por la comunidad de la diversidad sexual y no venga alguien más a querernos ver como objeto de estudio y con eso reducimos las desigualdades. Gracias, Richard Camarillo. Gracias, Lisette San Román de LIS Proyectos Culturales y María Luisa Salvador. Pues bueno, con esto concluimos entonces. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Aremí. Gracias a la red. Gracias a todas y todos quienes se conectaron aquí y por Facebook, por estar muy pendientes y por todos sus comentarios y enriquecer y hacer esto algo muy, muy, muy entretenido. Muchísimas gracias, Abenamar, y sobre todo, pues, gracias de parte de nuestra directora Jessica Pons, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero estuvo atenta, de vez en cuando entraba a la sesión, y te agradece infinitamente que nos hayas impartido esta capacitación el día de hoy. De hecho, ya habíamos tenido más o menos esta temática el año pasado, ¿cierto? Sí, la tuvimos en diciembre. Ajá, justo, sí. De hecho, fue el último taller de la red que dio en 2019. Por si también están interesados en consultar este material, el material de la sesión pasada, también ahorita les explico cómo consultarlo en nuestra página de la red o en nuestro canal de YouTube.
Y pues nuevamente, gracias a Benamar. Les vamos a compartir rápidamente una pequeña encuesta a través de Webex y también para las personas que nos escuchan en Facebook, que nos puedan ir respondiendo estas preguntas. Son 3 preguntas, si no me equivoco, para que nos ayuden a responderlas. Y también ahorita les comparto cómo pueden solicitar su constancia de participación y cómo acceder a la presentación que nos haga llegar a Benamar. Y también a cómo tener acceso a la grabación del taller del día de hoy y si les interesa también la grabación de la sesión que tuvimos igual con Abenamar el año pasado. Estuvo un poquito más larga y pues a lo mejor ayudaría a complementar lo que vimos hoy. Así que nuevamente gracias Abenamar. Creo que ya lanzamos la encuesta por si gustan ir respondiendo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Tengo que desconectarme porque voy corriendo a otra junta, pero un gusto acompañarles y yo les hago llegar el material a través de Aremi de Centro Mexicano Pro Bono. Bonito día, Perfecto. hasta luego. Muchísimas gracias. Buen día. Agradecemos mucho a las personas que nos están apoyando y han estado respondiendo el sondeo. Les compartimos ahorita a través del chat nuestras páginas donde pueden consultar los materiales o nuestros eventos. Y asimismo también les comparto el correo donde pueden solicitar su constancia de participación. Ahorita les voy a compartir mi pantalla para explicarles cómo tener acceso a los materiales y asimismo las personas que es su primera vez tomando una capacitación con nosotros, nos apoyen. Bueno, más bien conozcan lo que ofrece la plataforma de la red y asimismo
pues la manera de consultar nuestros eventos y los beneficios que les brinda la plataforma. Listo, perdón, ahora sí les explico. Ay, así está abierto el micrófono, perdón. Es que no podía compartir pantalla porque teníamos todavía abierto el sondeo, pero bueno, para consultar la presentación, la grabación del taller, lo vamos a subir en unos días a nuestra página de la red, que es esta que les estoy compartiendo en pantalla. Quienes ya tienen su perfil, pues solo entran y ahorita les explico cómo. Quienes no, se pueden registrar aquí en el botón de regístrate, llenan, crean su usuario con una contraseña y llenan un pequeño formulario con los datos de su organización. Entonces, después entran a la página de la red y en el menú que les aparece arriba vamos a entrar en el menú de capacitaciones. En el menú de capacitaciones es donde van a encontrar todos los talleres que vamos a impartir durante este año y también están todos los que se han impartido en años anteriores. Para su registro únicamente pues dan en apartar lugar, llenan un pequeño formulario, completan su registro y pues ya con eso tienen automáticamente su lugar y el link de acceso a la sesión en línea. En el caso de que haya sido un taller que ya dimos, como por ejemplo el del día de hoy, que es todavía sigue abierto, pero para el día de mañana, en el transcurso de la siguiente semana más tardar, ya no va a aparecer este video verde, este botón verde, perdón, de aparta tu lugar, y en su lugar va a aparecer un botón como el que tenemos aquí, donde dice mira el video. Entonces damos clic y automáticamente se va a abrir la pestaña en donde puede estar el video de la grabación del taller. Este video también, en caso de que sean emprendedores o que apenas estén empezando a formar su organización, que todavía no esté legalmente constituido, porque sí es necesario complementar unos datos que pide el formulario para que puedan pertenecer o registrarse en la página de la red. Entonces, en dado caso que no puedan registrarse, tenemos nuestro canal de Facebook, nos encuentran como Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales, y aquí tenemos todos los videos de todos los talleres. Y por decir, hace ratito estaba buscando y aquí abajito, cumplimiento de las OSC en la Agenda 2030 es la sesión que tuvimos con Abenamar el año pasado. Entonces ya aquí también está y pues dura 2 horas y media, entonces está un poquito más completo el tema, que también lo pueden encontrar en la página de la red. Solo se tendrían que ir hasta los últimos eventos del año pasado y ahí lo encuentran por fecha o por título. Fue en diciembre, fue el último taller que dimos y pues también ahí lo van a poder consultar sin ningún problema. Adicionalmente, también tenemos nuestras redes sociales.
tenemos nuestro canal de Facebook donde transmitimos en vivo también las sesiones y ahí mismo también quedan grabadas y la van a poder consultar en nuestra sección de videos. Aquí queda automáticamente guardada la transmisión en vivo. También pueden tener acceso a nuestro calendario de talleres, en donde dice próximos eventos, ahí también los van a poder buscar. Y si no, también vamos a estar compartiendo convocatorias y todo lo que ofrece la página de la red, también ahí lo van a poder encontrar. Afortunadamente y por las alianzas que hemos hecho, ahora pertenecemos a Rutas para Fortalecer. Es una plataforma que bueno, en donde también podemos compartir nuestros talleres. Si se dan cuenta, aquí tenemos varias convocatorias que hemos publicado nosotros en la red. También aquí las compartimos y pues también en la sección de eventos tienen acceso a toda la información por si quieren consultar ahí nuestro calendario de futuros eventos. Ahí también se van a poder suscribir. Tenemos nuestro canal de Twitter y bueno, la página de YouTube que ya les había enseñado. Entonces, pues los invitamos a que formen parte de la red. De una u otra forma hacemos todo lo posible para que puedan tener el acceso a nuestros cursos o a esta información y capacitaciones que ofrecemos. Y pues nuevamente agradecemos todo el equipo de la red que nos hayan acompañado el día de hoy. Ya les compartimos el correo para solicitar sus constancias. No sé si en Facebook lo compartimos, pero ahorita lo reviso así. Y pues muchísimas gracias nuevamente a todos, que tengan excelente día y los esperamos en nuestras futuras capacitaciones. Muchas gracias. También las constancias van para las personas que nos siguieron a través de Facebook. Sin ningún problema se las podemos emitir, solo nos la tienen que solicitar y no olviden compartirnos el nombre del taller al que asistieron y también su nombre completo, ya sea el suyo o el de su organización, el que va a llevar la constancia. Porque lamentablemente Webex por temas de privacidad de datos no nos deja acceder a su información. Entonces luego no podemos consultar a todas las personas que participaron y poder emitirles su constancia. Y luego si nos comparten sus datos a través del chat, Webex automáticamente los borra, después de unos minutos. Entonces, por eso les solicitamos que si requieren el documento, nos manden el correíto ahí al que les compartimos por el chat. Nuevamente, muchas gracias a todos.